título de concesión para operar el sistema telefónico del país. Ok. Esta concesión se otorgó en diciembre de 1990 Sí. por un periodo inicialmente de 30 años. ¿Qué significa eso? Que debería de haber concluido en el año 2020. No, Ok. sí, en el año 2020. Hicieron varias modificaciones sobre la marcha y la ampliaron indebidamente por 6 años más. Desde ahí empezamos con los problemas. ¿Quién lo Ya hizo? no fue por 30 años. ¿Quién lo hizo y por qué indebidamente, tocayo? Porque se amplió de 30 a 36 años la concesión. Sí. El Instituto Federal de Telecomunicaciones la avaló. Cuando se otorgó esta concesión, se hizo con el propósito de modernizar a la empresa, a la compañía, y brindar un mejor servicio. Sí. En esos años, Teléfonos de México tenía 50,000 trabajadores, miles de jubilados, miles también de personal de confianza. Pero dentro del proyecto de privatización de las empresas en poder del Estado, respondían a un proyecto económico que aquí sí le vamos a llamar neoliberal, es textual, ilegal, porque la decisión de privatizar los bancos y las empresas en poder del Estado respondían a un proyecto neoliberal, el cual consiste en el adelgazamiento del aparato del Estado, es decir, las empresas paraestatales y el sistema bancario que había sido expropiado en 1982. Bueno, el gobierno vendió todos los bancos, los privatizó, vendió empresas paraestatales y entre ellas Teléfonos de México, que era la joya de la corona. Dice el dicho que no hay plazo que no se cumpla. Ya estamos en la víspera de la conclusión del título de concesión que se le otorgó al Grupo Carso, a inversionistas estadounidenses y franceses. De acuerdo a la concesión, a las modificaciones del título de concesión, se tendría que concluir ya con las modificaciones en el año 2026. Pero la ley también establece que a la quinta parte de que concluya el periodo del título de concesión, deberá de renovarse o cancelarse el título de concesión. Como va a concluir en el año 2026, se llegó a un acuerdo de que se formalizaría en el mes de marzo del año 2023. Hace una hora aproximadamente recibí una llamada de funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Están preocupados
por lo que yo publiqué. Ellos aducen, y voy a tener una plática mañana en la mañana con los encargados del área de concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de que se autorizó la ampliación de la concesión en el año 2016. En efecto, así fue. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Estamos hablando del escenario que había durante el gobierno de Peña Nieto. Se renovaron las concesiones de las televisoras y de Teléfonos de México. Las televisoras pagaron un poco más de 9,000 millones de pesos, Televisa y TV Azteca, para que les renovaran las concesiones hasta el año 2041. En el caso de Telmex, se pagó una cantidad un poco mayor, más o menos aproximadamente de 17,000 millones de pesos, para que el Grupo Carlos Slim, sigan explotando el título de concesión hasta el año 2056. Hay muchas fechas raras en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque oficialmente, legalmente se hablaba de que la concesión, una vez concluida inicialmente de 30 años, no de 36, tendría una prórroga máxima de 14 años. Pues no fue por 30, fue por 36. La ampliación no es por 14, sino por 30. Estamos hablando de muchos cambios. Esto, desde luego, es sospechoso, irregular, para seguir beneficiando a un grupo empresarial que desde el primer año, al primer año de la concesión, al presentar el informe en 1992, acuérdate que se les entregó en diciembre de 1990, todo el periodo del 91 lo presentan el informe el primer trimestre de 1992, y las utilidades de la empresa telefónica de Telmex ya eran de 8 billones de pesos en el primer año. Con ese dinero, el Grupo Carso de Carlos Slim podía haber comprado los 5 principales bancos en ese entonces. Y no lo hizo. Reinvirtió el capital, apalancó otras de su imperio, otras empresas de su imperio. Y Telmex, que fue la base de su fortuna, los recursos sirvieron para que posteriormente, una década después, surgiera América Móvil en toda América Latina, luego a Estados Unidos y también a Europa, pero nació América Móvil desde un paraíso fiscal. Desde las Islas Caimán surgió América Móvil, no desde México. Si nos atenemos a lo que se establece legalmente en el título de concesión para su ampliación por otros 30 años, le tocará decidir la autorización definitiva a este gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Será en marzo del año 2023. Eso es lo que hoy me discutían los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo les dije, bueno, está bien, qué bueno que ustedes hablan del año 2016. Se hizo
la ampliación, porque fue una solicitud que hizo Carlos Slim, en el siguiente escenario. Los empresarios de las televisoras y de Teléfonos de México y algunos otros radiofónicos no confiaban en la continuación del PRI en el poder y veían como una cosa seria el arribo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque la lectura política que tenían eran los escándalos de corrupción en el gobierno del PRI. Estaba el escándalo de la Casa Blanca ya entonces. Y eso dañó mucho al gobierno de Peña Nieto y a su partido político, el PRI. Y finalmente la corrupción los llevó a una derrota histórica. Esta lectura la habían hecho los empresarios y querían asegurar sus concesiones, sus negociazos, antes de que llegara López Obrador. Ellos ya sabían, tenían la lectura de que podría ganar López Obrador. Era evidente el triunfo de Obrador. Y quisieron asegurarse casi con 10 años de anticipación a la renovación de las concesiones. Todo eso es sospechoso. Inicialmente, en 1990, Carlos Slim y sus asociados, sus socios de las compañías norteamericanas y francesas, se hicieron de Telmex a través de una operación superior a los $1,600 millones. Se dividieron el capital para adquirir la concesión. Carlos Slim no reunía el capital. Carlos Slim tuvo que juntar 32 socios para hacer una vaquita, llamémosla así coloquialmente, y poder aportar el capital de Teléfonos de México. Para comprar Teléfonos de México fueron sus socios extranjeros quienes aportaron cerca de 70 millones de pesos para hacer la última oferta, que fue la más alta que se hizo frente a otros apostadores. Gracias a ese dinero que invirtieron los extranjeros, se le entregó a Slim la concesión. Slim ya no tenía dinero para hacerse de la Telefónica, no reunía el dinero. Por eso fue determinante el apoyo de los extranjeros. Slim, no obstante, que tenía aproximadamente el 5%, junto con sus socios de la Telefónica, tenía él el control de la compañía. Carlos Slim tuvo muchos beneficios. Por ejemplo, amplió el pago, la parte que a él le correspondía de pagar por la operación de la concesión, extendió el plazo, se lo concedieron. Hay incluso señalamientos de que hizo el pago con los dividendos que ya había dejado el primer año de actividades. Estamos hablando de que los franceses, los norteamericanos y Slim se hicieron de las acciones AA y A de Teléfonos de México. La ley obliga a saber quiénes son los
propietarios de las acciones A y AA. Pero el otro 80% de las acciones del valor de Telmex en el mercado son tenedores de terceros, acciones L, libres. En ese 80%, la ley no obliga a saber quiénes son los accionistas y pueden llegar a cobrar su dinero vendiendo las acciones de la bolsa en un banco, en un instituto financiero, en cualquier parte del mundo. Precisamente por eso, cuando Raúl Salinas de Gortari fue sometido a un proceso penal que inició por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, se le vinieron más procesos y en Nueva York, en un juicio por los fondos que él tenía depositados en el Citibank, una ejecutiva bancaria, Amy Elliott, se presentó a atestiguar ante un tribunal que llevaba el caso de Raúl Salinas en Nueva York, que Raúl tenía acciones en Teléfonos de México. Carlos Slim y su equipo de abogados se preocuparon y, entre comillas, desmintieron a Raúl Salinas diciendo que él no era socio de Teléfonos de México. En efecto, él no era socio en las acciones A y AA. Las tenía en acciones libres, tenedores de terceros, como también estaba ahí Roberto Hernández y su primo hermano Alfredo de Slim, Alfredo Hartelú. Tenían incluso más acciones que el propio Carlos Slim. Ellos estuvieron especulando años antes de la privatización con la adquisición hormiga de acciones de Telmex a través de Inversora Bursátil. Entonces, lo que yo te estoy comentando, señalando ahora, es una serie de malos manejos, de irregularidades, de información muy poco transparente, poco clara, por los intereses que representa desde entonces Teléfonos de México. Nada más te pongo otro dato. Cuando se cumplieron los 25 años de la privatización, el periódico El Financiero invitó al expresidente Carlos Salinas de Gortari a hacer un análisis sobre Teléfonos de México. Y en esos artículos que publicó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, dice que la venta de la concesión fue una operación muy exitosa, pero también la más impugnada. ¿Por qué? Porque los siguientes gobiernos no cumplieron con la regulación a la que estaba obligado el gobierno para la operación de Telmex. Y de esa manera, ante la falta de una regulación, Slim operó un monopolio, teniendo el control de las tarifas y de los servicios del sistema telefónico. De ahí empezó a surgir la polémica con empresas que estaban interesadas en participar en el mercado telefónico y que poco a poco se vio obligado, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Grupo Carso. Se vieron obligados a ceder parte de ese control, pero siguen manteniendo
la mayoría de suscriptores, de clientes, y no solamente eso. Telmex fue un portaaviones que sirvió para que Slim se desplazara a la conquista de nuevos mercados en América Latina. Y lo fue operando políticamente con la asesoría del expresidente de España, Felipe González, y fueron trabajando con gobiernos de toda América Latina para incursionar en los mercados de la telefonía, hasta tener el control de toda América Latina. Ahora también tienen presencia en varios países de Europa y en Estados Unidos. En marzo se debe formalizar la ampliación o cancelación de la concesión. Desde mi punto de vista, yo considero que es más fácil que se amplíe la concesión a que se le revoque a Carlos Slim, por varias razones. Una, sería una mala señal para los mercados que no se le ampliara la concesión, porque la presión política que haría Slim sería enorme. Pero también, por otro lado, le plantea la disyuntiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él mismo, junto con los diputados y senadores del PRD, encabezados por el líder de ese partido en 1990, demandaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Congreso Federal y ante la Procuraduría General de la República, que se revocara la concesión otorgada a Carlos Slim y sus socios, porque señalaron que Carlos Salinas de Gortari y los miembros de su gabinete que participaron en la privatización de Telmex habían incurrido en un acto de traición a la patria, porque habían vendido una empresa que era patrimonio de la nación. No prosperó la demanda y Slim se fortaleció. Si Obrador apoyó desde el principio que se cancelara el título de concesión a Carlos Slim, sería ridículo que no fuera congruente y que ahora a él le toca autorizar en su gobierno ese título de concesión, siguiendo con las políticas neoliberales que tanto critican las mañaneras y de las que siempre hablan y se quejan. Y no solamente eso. Cuando escribió el libro de La Mafia en el Poder, al primero que puso en la lista después de Salinas fue a Carlos Slim, y lo critica por haber adquirido Teléfonos de México. ¿Qué va a pasar ahora? Todo lo que escribió, de lo que lo señaló de ser el capo de la mafia del poder, de encabezar esa mafia, ahora le toca a él una toma de decisión histórica, porque si él ha querido pasar a la historia, tiene esta oportunidad, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas en su gobierno con la expropiación de la industria petrolera. Y si él autoriza la ampliación de la concesión, va a pasar como un remedo de Carlos Salinas de Gortari, como el continuador de las políticas neoliberales implementadas por los tecnócratas.
Cuando Carlos Slim conoció a Obrador, los presentó Héctor Aguilar Camín en una cena en la que estaba presente el presidente de España, Felipe González, en casa de Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín cuenta que él quería que Obrador tuviera un panorama de lo que era la socialdemocracia. En el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México se hizo el rescate del centro histórico. Allí empezaron las diferencias. Obrador quería que se embelleciera el Paseo de la Reforma, como si estuviéramos en la época de la Reforma, o antes en el Imperio de Iturbide. Esa era la idea de él. Slim le dijo que no, que había que rescatar el centro histórico para hacerlo habitable y acabar con la delincuencia, porque los edificios, las casas estaban abandonadas y tomadas por delincuentes o sin techos, y el centro estaba tan sucio que María Félix llegó a decir que olía a miados. Entonces Slim dijo, hay que rescatarlo, es muy importante. Claro, a él le convenía, porque toda la inversión del gobierno federal que hizo Vicente Fox, y fue mínimo el aporte del gobierno de López Obrador, fue mínimo, beneficiaba finalmente a Slim. El gobierno federal y el gobierno local se encargaron de la infraestructura, banquetas, drenaje, agua potable, claro, subterráneos, todo lo que no se ve. Y Slim se dedicó a comprar propiedades y junto con fondos del Banco Mundial se empezó a rescatar las calles, determinado perímetro del centro histórico. Slim así se hizo de muchas propiedades, invirtió más de 1,000 millones de pesos, el equivalente ahorita a 40 millones de dólares. Fue una ganga. Incluso después compró la mitad de la torre latinoamericana. Por ahí empezaron las diferencias, por el concepto de la cuestión del rescate urbano. A Obrador no le interesaba nada de eso. Tan es así que después que quería ser candidato presidencial, que cuando él quiso ser candidato, tomó la principal avenida de este país, el Paseo de la Reforma. ¿Y qué dijo Slim? Dijo, esto es kafkiano, que quien gobierne termine tomando las calles. Y hubo grandes pérdidas para los comerciantes, el propio gobierno, a los empresarios, por las locuras de López Obrador. Después, las diferencias siguieron creciendo. Slim nunca apoyó a Obrador, nunca estuvo detrás de Obrador, más bien estaba delante de Obrador. ¿Y qué ocurrió con el paso de los años? Que Slim apoyó económicamente las campañas del PRI y del PAN, pero no las del PRD. Esta lucha de poderes entre Slim y Obrador se acentuó en la campaña de Obrador desde 2017 al 2018, que lo llevaron al triunfo electoral. Desde la campaña, Obrador decía que estaba en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Y hubo una conferencia que duró muchas horas, donde Carlos Slim
presentó el proyecto y cuestionaba a Obrador porque no tenía ni siquiera la más remota idea de lo que representaba ese aeropuerto para el desarrollo del país. Y en un capricho, en un berrinche, Obrador quiso mostrarle el músculo a Slim. Y ya en el poder, lo primero que hizo, con una de sus encuestas chafas, donde votó gente que jamás se había subido a un avión y que conocía el aeropuerto, ni sabían de lo que representaba eso, hicieron una encuesta patito, y ese fue el pretexto para decidir que se cancelaba el proyecto, que le ha salido muy caro al país. Dinero tirado a la basura por el gobierno, aunque Slim no perdió. Él y los inversionistas del aeropuerto empezaron a cobrar su dinero. Se les recompensó. Bueno, ahí son las diferencias. Pero Obrador, que le tenía un terror a Donald Trump, utilizó a Slim para aplacar los ánimos de Trump. Y tú te acuerdas de esa conferencia donde Slim habló de que no era Terminator, sino que era Gobernator. Entonces Slim le mandó un mensaje a Trump. Ellos habían estado la víspera en la residencia de Trump cenando, Slim y Trump. Iban a asociarse en proyectos turísticos y no llegaron a un arreglo. Después Obrador fue con Ebrard a la Casa Blanca y fue realmente vergonzoso para los mexicanos, para el país, el papelón que hizo el presidente Obrador en la Casa Blanca al mostrarse sumiso ante Donald Trump, quien había dicho que los mexicanos éramos violadores, asesinos, narcotraficantes. Y luego a Slim lo siguieron atacando. El mismo Obrador anunció la jubilación de Slim. En una de sus mañaneras salió y dijo: Slim se jubila en estos años, se va a ir. Es una falta de respeto, pero ya sabemos a lo que estamos acostumbrados con este personaje tabasqueño. Y luego le pidió a Slim y a los demás empresarios a los que acusaba de la mafia del poder que fueran a comer tamales de chilpetín y atole a Palacio Nacional, a donde virtualmente nos obligó a comprar boletos para la rifa del avión. Y uno de los que menos compró fue Carlos Slim. Y entonces vino la represalia. En esa cena, la que tomaba nota como notaria era la encargada de los impuestos del SAT. Y de inmediato le llovieron el Slim por codo, por no dar más dinero en esa cena, en la tamaliza. Lo balconearon de que no pagaba impuestos y le cobraron de inmediato cerca de 10,000 millones de pesos que debían impuestos. Luego, Slim donó 40 billones de dólares, 40 millones, 1,000 millones de pesos, para las compras de las vacunas del COVID. Claro, Slim, que ha hecho negocios con el gobierno durante décadas, con la renta de patrullas, con asegurar a todos al cuerpo policíaco del gobierno de la Ciudad de México, que son decenas de miles,
la adquisición de las cámaras del C4 y del C5. Estás hablando de mucho dinero. Y luego vino lo del metro, la línea 12. O sea, el Slim y Obrador se repelen, pero se necesitan. Y ahora que hay un responsable por la tragedia de la línea 12 del metro, no hay un solo responsable en la cárcel. Y se demostró con los peritajes que la empresa constructora Carso fue la que, por falta de control de calidad y supervisión, fue la responsable de esa tragedia, donde hubo casi una treintena de muertos y más de un centenar de heridos. Y todos están impunes. Y luego todos invitan a invertir al Tren Maya, cuando desconocen que en España Carlos Slim adquirió una empresa FCC, que es la responsable constructora del metro en Panamá, y ahí hay denuncias contra esa empresa de Slim por actos de corrupción, porque les cayeron duplicando el precio del material de construcción para el metro de Panamá. Eso está en un juicio. Entonces, es lo mismo que hicieron aquí con materiales de mala calidad en la construcción del metro. Yo lo publiqué y a ver, quiero saber quién ha hecho esa investigación. Y te doy otro dato. Acuérdate que López Obrador y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, anunciaron la creación de una empresa de internet para llegar a donde Slim no llega y las demás compañías telefónicas. ¿Qué significa eso? Que Slim incumplió con el título de concesión al que se comprometió a llevar esos servicios a estas zonas. Y también incumplió que es rescisión del título de concesión con la puesta en marcha de Uno TV, que es ilegal porque no está en el título de concesión, porque es una competencia en contra de las televisoras, y está cuando pasaron los Juegos Panamericanos y las Olimpiadas por Uno TV. Y después con Dish, la alianza para la facturación. O sea, hay muchísimas irregularidades y todavía la van a robar por 30 años la concesión. Es cierto que su gobierno levantó la alfombra y estaba lleno de mugre, todo lo que habían dejado los gobiernos anteriores. Pero ellos la sacaron y la volvieron a tapar con otro tapete, con el tapete de la honestidad valiente, de la pureza, la falsa pureza. Entonces, es más de lo mismo. Y va a ser más de lo mismo si él refrenda la ampliación de la concesión para el grupo de Carlos Slim, lo cual es terrible para el futuro del país. Para noreste.net reportó José Sobrevilla.